Llegamos a martes 28 de julio. Gracias por acompañarnos en IP Noticias. Soy Gilson Rodríguez. Quédese con nosotros, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Además, le invitamos que pueda compartir esta emisión en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, pero también que pueda vernos a través de El Camino TV Canal 41 en la red de cable Tigo para todo el país. Comenzamos este informativo. Renuncia el ministro de Hacienda, uno de los hombres fuertes del gobierno del presidente Nayib Bukele. Salvadoreños dejarán de pagar 10 centavos que servían para el subsidio del transporte público. Y hoy fue la audiencia inicial contra el exministro de la Defensa, David Munguía Payés, acusado de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Esto y más ahora mismo en ITV Noticias. Bueno, comenzamos comentándoles que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, renunció hoy por razones personales, según confirmaron representantes gubernamentales. Alejandro Zelaya asumirá como nuevo ministro de Hacienda. Zelaya se desempeñó hasta ahora como viceministro de Ingreso con la llegada del nuevo ejecutivo en junio del 2019. En tanto, Fuentes fue ministro de la cartera desde mayo del 2018, cuando el gobierno de Salvador Sánchez Serén realizó un cambio de varios funcionarios tras perder varios diputados en la Asamblea Legislativa. Fuentes se mantuvo al frente de Hacienda el primer año del gobierno del presidente Nayib Bukele. Por su parte, el nuevo superintendente del sistema financiero pasó a ser Gustavo Villatoro, quien era el director general de aduanas hasta esta mañana. La titular de esta superintendencia del sistema financiero era Mirna Patricia Arévalo de Patiño. Villatoro es abogado y trabajó en la Dirección General de Aduanas para los gobiernos de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Así, estos cambios que se generan en un poco más de un año del presidente Nayib Bukele. Este caso, por ejemplo, del ministro de Hacienda ha tenido mucha comentario, porque de algunos creen que era un tecnócrata, es decir, alguien técnico que estaba dirigiendo Hacienda, pero lo que se ha conocido, como ya le comentábamos, es que ha renunciado por cuestiones personales. Bueno, y después de conocerse sobre la renuncia de Nelson Fuentes, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, señaló que era la persona más preparada que tenía el gobierno del presidente Nayib Bukele. Señaló que el presidente Nayib Bukele no va a encontrar otro como el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Porque el hombre más técnico, la persona más preparada de este gobierno, y lo voy a decir porque él es un tecnócrata, lastimosamente él no es político. El licenciado Nelson Fuentes es un tecnócrata y una persona obviamente muy preparada, académicamente hablando, en finanzas. Y creo que vaya mi reconocimiento para él. Es la persona más preparada en materia de finanzas, de la cual obviamente ya no estará en este gobierno si es que, tal como tú lo estás diciendo, ha renunciado a partir de ahora. Digo, es lamentable porque el país pierde, y este gobierno pierde a la persona más preparada en el manejo de las finanzas. No es fácil administrar las finanzas del Estado. Él ha hecho los esfuerzos, consiguió recursos fuera del país, en la banca multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, BESIE, para evitar que el país pagara intereses elevados. Eso, calculándolo en millones, es un montón de millones que obviamente el Estado se ha ahorrado, se va a ahorrar a futuro. Digo, lamento, no conocía de esta noticia, la conozco a través de tu medio, pero sí lo lamento profundamente la deserción del ministro de Hacienda por los motivos que sean. Se respetan, lastimosamente el país pierde. Bueno, y por su parte, el diputado Norman Quijano del partido Arena también reaccionó ante la renuncia de Nelson Fuentes y atribuyó a que, según él, a que no podía soportar el manejo que está haciendo el Ejecutivo de los fondos públicos. Bueno, lo primero es lamentable porque es de los pocos técnicos, de las pocas gentes capaces que hay dentro de todo el gabinete de gobierno. Yo creo que el ministro de Hacienda ya no podía soportar la serie de cosas, de ilegalidades, de arbitrariedades que se estaban cometiendo.
El día de ayer la Comisión de Hacienda fue penoso ver a una persona como él, muy capaz, incluso diría yo muy honesto y muy técnico, queriendo defender lo indefendible con el tema de los fondos que usó el Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura no quiso dar la cara, se le ha llamado varias veces y a él le ha tocado dar la cara ante todos esos desaciertos, donde se ha violentado la Constitución, donde se ha violentado 3, 4 artículos de la ley AFI. El ministro ya está cansado de todas esas cosas y está tratando de defender lo que no se puede defender. Ayer se habló de dar aviso a la Fiscalía, ayer se habló de dar aviso a la Corte de Cuentas por actos arbitrarios, por un montón de cosas. Y podríamos buscar una gran cantidad de elementos que te repito que no cabe la menor duda que ya no soportaba él estar recibiendo instrucciones para violentar las leyes del país. Bueno, la Sala de lo Constitucional informó este martes que declaró inconstitucional la elección de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y aunque estos podrán terminar su periodo y buscar la reelección. Tremendo lo que pasa en el país. Veamos. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia argumentaron en una nueva resolución que la Asamblea Legislativa omitió argumentar por qué las personas electas poseen competencia notoria según el perfil requerido y omitió documentar la no afiliación partidaria de las abogadas Carmen Elena Rivas Landaverde y María del Carmen Barahona como presidenta y primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República. Explicaron que los funcionarios podrán terminar su periodo y buscar una reelección porque el vicio en el proceso es de forma, es decir, la Asamblea Legislativa omitió argumentar por qué las personas electas poseen competencias notorias según el perfil requerido. Cuando se realizó el proceso de elección en el año 2017, a la presidenta Landaverde sí se le encontró un pasado político, pues la abogada estuvo afiliada al PCN hasta el 12 de julio del 2016. En su momento argumentó a los diputados que se afilió a este partido político para llenar la planilla de diputados por el departamento de Chalatenango. Luego de esta resolución, el diputado independiente Leonardo Bonilla considera que es necesario que sean más estrictos los procesos para elegir a funcionarios de segundo grado. Parece que no se estableció un baremo, ningún instrumento que permitiera advertir esta información. A mi llegada a la Asamblea inmediatamente después de esta elección, el siguiente año, fue lo primero que hice en el primer proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elaborar un documento que sirviera de base, un instrumento de evaluación. En su momento yo creeré que la Asamblea no requirió la información, o si la requirió, la obvió, y eso implica un reparto de cuotas. Y es eso mismo el riesgo que puede constituir esta nueva elección. El diputado Mauricio Ernesto Vargas señala que el Tribunal Supremo Electoral debe de entregar un informe completo a los diputados sobre la afiliación partidaria o no de un aspirante a un cargo público. Se pidió al Tribunal Supremo Electoral si estas personas tenían afiliaciones o no. Y la respuesta del organismo competente dijo que no. Y en esa base se tomó porque es autoridad que puede emitir si usted o yo pertenecemos o no, y ellos dan, es como la solvencia de la policía, es como la solvencia de centros penales, es como la solvencia fiscal. La sala aclaró que la sentencia no afectará los actos emitidos por referidos funcionarios durante el periodo que se han desempeñado o se desempeñarán en sus cargos. El propósito es respetar las situaciones jurídicas consolidadas. Los diputados actualmente se encuentran depurando la lista de candidatos a nuevos magistrados de la Corte de Cuentas y esperan tener a los nuevos funcionarios electos antes del próximo 27 de agosto. Para Noticias ITV, Alexi Juárez. Bueno, en cuanto a la resolución de la sala, ayer les comentábamos, por ejemplo, que había determinado que las elecciones de alcaldes y diputados o en las elecciones de alcaldes y diputados no podrían votar los salvadoreños en el exterior, sino hasta el 2024. Esta aprobación del voto en el exterior se había dado ya hace un par de años, entró en discusión, estuvo en la gaveta de la Corte, bueno, primero de la Asamblea, después de la Presidencia de la República, después en la Corte Suprema de Justicia,
y ha determinado el día de ayer que los salvadoreños no pueden votar en la próxima elección de alcaldes y diputados, sino hasta el 2024. Habría que ver realmente cuál es la razón de fondo, más allá del tecnicismo y el bloqueo que hacen los partidos políticos y el sistema para que los salvadoreños puedan participar desde el exterior. Y lo otro que conocemos ahora, en términos de resoluciones de la sala, es que está mandando al traste la elección de los actuales magistrados que terminan en unos días. ¿Vale? En unos días van a salir como magistrados y la Corte le está diciendo, miren, ustedes fueron electos y son inconstitucionales, pero además terminen, y no solo terminen, se pueden reelegir. Hay cosas que no sé si nos quieren ver la cara, más allá de lo que nos han visto siempre, o qué, pero no se les entiende, sinceramente. Disculpen que de alguna forma nos tomemos el tiempo de opinar sobre estos temas, pero son fundamentales. Dos cosas que la sala hizo ayer sobre el tema de eliminar la posibilidad de los salvadoreños para que voten en la próxima elección de alcaldes y diputados en el 21, y ahora dice que los magistrados de la Corte de Cuentas son ilegales, pero lo dice a pocos días para que salgan y terminen su periodo, y les da facultad para que se puedan reelegir si los diputados así lo determinan conveniente. Cosas que pasan en El Salvador. Vamos con más. El diputado del Partido Cambio Democrático aseguró que este martes que no se inscribió para participar en el proceso para buscar su reelección en el siguiente periodo legislativo. El parlamentario no reveló las razones específicas que los llevaron a tomar esta decisión. Nos referimos al diputado Martel. ¿Cómo se llama? Juan José Martel. Muy bien, gracias. Yo en este momento no tengo mayor información. Yo no he estado participando en este proceso. No estoy participando como candidato y por lo tanto creo que en su momento Cambio Democrático va a dar la opinión sobre este tema. ¿O no va a buscar usted la reelección como diputado entonces, diputado Martel? No, yo no estoy participando y posteriormente voy a expresar las razones que me motivaron a ello. Bueno, seguimos con más información. El exministro de la Defensa, David Munguía Payés, fue llevado a los tribunales a la audiencia de imposición de medidas en su contra. Es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Sí, representación fiscal cuenta con los elementos suficientes para poder acreditar tanto existencia del delito como grado de participación del ciudadano procesado David Victoriano Munguía Payés en relación a 3 tipos penales que se le están atribuyendo: el delito de agrupaciones ilícitas, el incumplimiento de deberes y y otro tipo de delito. Para el caso en específico se cuenta con elementos de peritorios, prueba documental y prueba testimonial, en la cual se puede acreditar en los tiempos de que él fungía como ministro de Defensa, ministro de Justicia y Seguridad, y en las cuales se hicieron las negociaciones con miembros de pandillas. La Fiscalía está segura de haber logrado certificar la participación de los 2 exfuncionarios con delitos que ocurrieron como parte de la tregua entre pandillas en el año 2012-2013, donde hubo una fuerte promoción de las autoridades del drástico descenso de homicidios. El fiscal del caso señaló que se trata de muchos testigos entre cabecillas de distintas pandillas, documentos y las escuchas telefónicas. En este caso particular, la negociación que se plasmaba dentro de las conversaciones que tenían con los principales líderes de las pandillas era bajar los índices de homicidio a cambio de beneficios particulares para las pandillas en general. El abogado Manuel Chacón resta credibilidad a testigos criteriados como Noé y Salomón. También dice que las escuchas telefónicas en contra de Munguía Payés son indirectas. Uno de los procesos anteriores y está mencionando únicamente a otras personas, pero respecto a él no hay ningún señalamiento concreto de que tuvo algún contacto personal con él. ¿Es referencial? Es referencial, es decir, ellos hacen un señalamiento. Recuerden que las personas que son criteriadas dicen cualquier cosa por lograr un beneficio. Ya ustedes conocieron la primera persona que declaró que fue el Nalo, que dijo un montón de cosas y los 2 jueces le restaron credibilidad. Otra cosa que es importante destacar es
que en este caso, ¿cómo es posible que se esté hablando de agrupaciones si todos los procesados, en el caso de la tregua, Nelson Rauta y todos los demás, ya fueron absueltos 2 veces, por 2 jueces de sentencia? Entonces, ¿cómo se explica a usted que puede haber unas agrupaciones si todos ya fueron absueltos? Durante su declaración, el exministro admitió el año pasado que todo se trata de una política pública. Que una política pública es una dinámica que tiene el Estado para llegar a un objetivo político, de un objetivo que se propone como tal para llegar a un fin. Pero el hecho que en su momento no lo compartan algunos o que no estén de acuerdo no significa que eso es un delito como tal. Las políticas incluso pueden tener efectos positivos o pueden tener efectos negativos, pero eso no implica que es una política pública que lleva adelante un gobierno. Llegar incluso a fracasar es constitutivo de delito. Es decir, las políticas públicas son propuestas que tienen los gobiernos en cumplimiento a sus planes que tienen dentro de un plan de gobierno. Según los fiscales, durante la tregua hubo ingreso de objetos ilícitos a los centros penales donde están recluidos los pandilleros como parte del pacto con el gobierno. El fiscal agregó que los exfuncionarios tenían una línea de llevar una negociación con fines electorales a futuro y por eso trataban de llevar una buena relación con quienes consideraban un poder fáctico y quienes podían negociar y no combatirlos. Hacemos un pequeño corte comercial, quédense con nosotros, comparta la transmisión en Facebook, suscríbase también al canal en YouTube como ITV Salvador para que cada vez que hagamos una transmisión o coloquemos algo en la plataforma pueda caerle la notificación e informarse de lo que pasa en el país, en el mundo. Ya regresamos. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. De todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Bueno, vamos con más información. Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes cuando son las 7:37 de este día martes 28 de julio. Y 3 agentes de la PNC han sido condenados a 20 años de prisión por el crimen de Camila Díaz, mujer trans. El juez los condenó por el delito de homicidio agravado. El caso inició el 31 de enero del año 2019. Bueno, en realidad como Fiscalía nos sentimos satisfechos porque creemos que se le hizo justicia a Camila, ¿verdad? El juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado. Y en el caso de que sacó o descartó el juez la motivación por odio, ¿tiene alguna reacción? Sí, en realidad él manifestó de que no habían elementos para probar esa agravante. Entonces él decidió calificar el delito, mantener la calificación como homicidio agravado solo por el numeral tercero, el de abuso de superioridad.
Y bueno, se conoce que este caso es histórico porque es el primero que se juzga, digamos, por homicidio a una persona trans. Desconozco en realidad si ha habido alguna condena por un caso similar, pero en este caso fue por homicidio agravado nada más, por la causal numeral 3. La investigación de la Fiscalía, ¿no? Bueno, lo interesante de este caso, tal y como lo dijo el juez, y lo complejo es de que nada más teníamos prueba pericial y documental, no teníamos testigos que vieron el hecho, no teníamos testigos presenciales, sino que el juez nada más falló en base a la prueba que se presentó, que fue pericial documental y algunos testigos de referencia. Eso sí. Gracias. Seguimos con más información en ITV Noticias. 411 casos más de COVID-19 se registraron en las últimas horas en nuestro país, llegando la cifra de positivos a 15.446 hasta ahora. La curva de COVID-19 en el país no se ve muy alentadora. En las últimas horas se conoció un aumento de 411 casos más positivos. A la vez, las autoridades reportaron 9 decesos. Según el portal, en El Salvador ya hay 15.446 casos confirmados. De estos, 7.126 son casos activos y 7.903 personas se recuperaron de la enfermedad. Lamentablemente, 417 fallecieron. Los casos confirmados por departamento se encuentran de la siguiente manera: San Salvador con 6.343, La Libertad 1.931, San Miguel 1.497, Santa Ana 1.240, Sonsonate 893, 666 Aguachapán, 532 el Departamento de La Paz. El pronóstico de los pacientes es el siguiente: 1.924 se encuentran asintomáticos, 1.897 estables, 1.767 moderados y 1.049 graves y 489 en estado crítico. Continuamos, gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. El ministro de Salud, Francisco Alaví, reiteró la urgencia, la necesidad de implementar una cuarentena domiciliar para reducir la exposición al COVID-19 y frenar la cantidad de contagios que actualmente continúan en rápida expansión en todo el territorio salvadoreño. Sí, he escuchado comentarios de que en alguna manera dicen, ¿ni por qué han solicitado 15 días y ya pasaron 2 meses y seguimos igual? No, es que eso es un error llegar a pensar, eso es desconocimiento. Si nosotros tenemos una cuarentena, en ese momento la exposición disminuye y aquel paciente que probablemente tiene la enfermedad se va a quedar en su hogar más tiempo y va a disminuir la posibilidad de enfermar a otro. Si yo tengo 100 pacientes que tienen la enfermedad y vienen esos 100 pacientes, yo los dejo en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Por 15 días. En esos 15 días la enfermedad deja de ser contagiosa. Entonces, si yo esos pacientes los dejo en su hogar, esos 100 pacientes van a disminuir la posibilidad de contagiar a 300 pacientes más, porque esa es la relación que existe. Un paciente puede pasar la enfermedad a 2.5 o 3 pacientes, dependiendo de la fase. Entonces, definitivamente, esas son las estrategias por las cuales yo no diría una cuarentena de 15 días. Yo diría que incluso una cuarentena puede llegar a ser una cuarentena de 21 días y programarlos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál va a ser nuestro alcance? ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros necesitamos un tiempo de restricción de la exposición para lograr esto y esto. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir la cantidad de contagios. ¿Para qué? Para disminuir la afluencia de los hospitales, para que estos puedan ser suficientes y para que puedan atender a los pacientes que con una medida de oxígeno suplementario probablemente evolucionen satisfactoriamente y no sea necesario luego una medida mucho más agresiva. Entonces, todas esas estrategias, y aquí quiero llegar a algo bien importante, son estrategias que países como Australia, que países como Estados Unidos están retomando, porque se han dado cuenta que la única manera de poder controlar el desarrollo y la evolución de esta enfermedad son las cuarentenas. Bueno, y el diputado o diputadas del FMLN presentaron este martes un recomendable para que el Ministerio de Salud adquiera y agilice el proceso para obtener el medicamento ruso Avifavir, el cual ha mostrado efectividad para tratar pacientes con COVID-19. La diputada Rina Araujo explicó que la adquisición
del medicamento se puede hacer a través de la relación diplomática que se tiene con Rusia. Es decir, viene a disminuir la virulencia del COVID y estamos hablando de la Bifair. ¿Por qué decimos esto? Porque el 10 de julio hubo un lanzamiento en la ciudad de Guatemala de este medicamento, en donde el gobierno ruso lo ponía a disposición de los gobiernos de Latinoamérica que estuvieran solicitando la compra de este medicamento a través de relaciones diplomáticas. Y nosotros sabemos de que con esto, una de las tantas medidas que puede servir a paliar la cantidad de fallecimientos que estamos teniendo. Ya hay 9 países, como por ejemplo México, que han hecho unas compras bastante considerables de este medicamento. Rusia es el primer gobierno que ya tiene a la venta en el mundo este primer medicamento. Se están contemplando otros medicamentos, ¿verdad? Ya Estados Unidos tiene, pero Estados Unidos lo va a tener estrictamente para ellos, ya no a la venta del mundo. Entonces, cualquier medicamento que ya esté en evidencia científica y comprobado, yo creo que es importante que se haga la gestión de compra, así como también la República de China está diciendo que dentro de poco saca su vacuna, o sea, todo lo que vaya, todo medicamento que vaya para salvar y restaurar la salud de la población debe de ser considerado de prioridad y de vitalidad. Bueno, y a propósito de este medicamento, ya está utilizándose en Guatemala y lo han puesto a la orden de los países centroamericanos para tratar el tema del COVID, es decir, ya los enfermos de COVID para que puedan recuperarse con mayor efectividad. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con más aquí en ITV Noticias. De todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Gracias por seguir con ITV Noticias. La comisionada Carolina Resino junto al ministro de Salud reiteraron esta tarde que urge la aprobación de los recursos financieros y las herramientas legales para que el gobierno del presidente Nayib Bukele logre contener el avance de la pandemia del COVID-19 que no da tregua en las últimas semanas. Estamos siempre en una situación muy difícil. Hemos tenido un promedio de crecimiento, doctor, ¿verdad? Casi 300 o más casos diarios, casi 400. Eso no nos indica que tenemos que guardar todas las medidas, que tenemos que hacer de nuestra parte, ya que al parecer esta ausencia de herramientas jurídicas quizás le indica a la población que estamos jugando, pero la verdad el coronavirus no es juego. Un esbozo general. El país hasta este 27 de julio ha registrado 15.035 casos positivos del coronavirus. Es una tristeza y es lamentable que ya 403 personas a esa fecha hayan perdido la vida. Y ciertamente tenemos una tasa de recuperación alentadora, tenemos una tasa de recuperación importante porque casi
7.793 personas, gracias a Dios y a la labor titánica de nuestros médicos y del personal de salud, han sido recuperados. Una tasa alta, una tasa respetable en Latinoamérica, en la región de recuperación, pero nuestra tristeza es el crecimiento exponencial que siguen teniendo los casos de coronavirus y la pérdida de la vida de personas valiosas, entre esas de personal de salud, como ha sucedido en todo el mundo, por ser los primeros expuestos, por ser el sector que sufre y que tiene que enfrentar el coronavirus cuando la población no acata las medidas, padece el coronavirus, llega a los hospitales y son nuestros médicos, son nuestras doctoras, es nuestro personal de salud quien recibe esa carga y quien al final sufre la situación de no cumplir los protocolos, de no ser solidario entre sí y mucho más no ser solidario con nuestros médicos y con nuestro recurso humano en los hospitales. Estamos hablando de que todos tenemos responsabilidad y obligaciones al respecto, absolutamente todos. Bueno, quiero aprovechar para también invitarles que puedan contarnos desde dónde está conectado viendo ITV Noticias. A propósito, tenemos noticias que darle, ¿verdad? Jueves hay sorpresas en ITV Noticias y en toda la programación de ITV El Salvador, así que esté muy pendiente de lo que tenemos, sobre todo los que nos están viendo en Estados Unidos, ¿verdad? Con la posibilidad de ampliar la cobertura y la señal, pero eso es algo que vamos a comentarles mañana, de lo que va a suceder el día jueves con toda la programación de ITV El Salvador. Así que coméntenos dónde está conectado, desde dónde está conectado viendo ITV Noticias a esta hora de la noche. Con todo gusto vamos a mandarle un saludo, como lo hacemos con Lucy Guzmán Castro García, con Damari Ortiz, con Rino Privado, Ana Rita Amaya, Bartolomé Franco, Elmer Ventura y Juan Quinteros, entre otros, que están ya ahí dejándonos sus comentarios. Vamos con más información. Vea esto es una tremenda noticia, una muy buena noticia para los que conducen y tienen que poner combustible todas las semanas. A partir de este martes, todas las gasolineras del país dejarán de cobrar los 10 centavos por galón de impuesto con el que se financia el subsidio al transporte público de pasajeros. De 10 centavos en 10 centavos, por supuesto que va a haber un ahorro importante en el bolsillo de los salvadoreños. Veamos. La ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público del transporte colectivo de pasajeros venció el pasado 30 de junio, pero el impuesto se había seguido aplicando. Fuentes de empresas de hidrocarburos explicaron que el Ministerio de Economía envió el lunes al mediodía una carta en la que anunciaban la suspensión del cobro del impuesto conocido como Cotrans. Esta ley se aprobó por primera vez en el año 2007 para crear la contribución especial con la que se obtienen los fondos para el subsidio que se entrega al transporte colectivo. Pese a que era una ley transitoria, ha sido objeto de prórrogas sucesivas, la última de las cuales fue avalada por la Asamblea Legislativa a finales del 2019, pero solo por un periodo de 6 meses que finalizó el pasado 30 de junio. Sin una nueva prórroga que debe ser aprobada por los diputados, el cobro de los 10 centavos queda sin respaldo legal. Los diputados de la Asamblea Legislativa salieron al paso de esta decisión. El diputado del Partido Arena, David Reyes, señaló que no es posible seguir subsidiando un servicio que es deficiente para los salvadoreños. Un servicio que no le da condiciones de acceso a las personas con discapacidad, por ejemplo. Un servicio que genera alta contaminación a nuestro medio ambiente. Un servicio que no le paga ni siquiera las prestaciones laborales de ley a sus trabajadores. Peor aún, no los capacita. Por eso es que vemos tantas infracciones en un día regular por parte del sector transporte. Este es un momento en el que nos debe de obligar a hacer una reforma profunda. Ojalá. Por su parte, el diputado del FMLN, Carlos Ruiz, dijo que esta decisión podría poner en riesgo un aumento al pasaje. Tendríamos que decir, ¿y el Estado con qué va a resolver? Porque si decide cerrar válvulas de ingreso, ¿con qué va a cubrir las válvulas de ingreso?
Entonces, esas son de las cosas que tienen que explicar. Y ahora bien, el quitarle el subsidio al transporte, vuelvo a decir, abre la puerta inmediatamente para que haya incrementos a la tarifa. El subsidio que reciben los transportistas es de $400 mensuales en el caso de los buses y $200 para los microbuses, para que se mantenga el pasaje en 20 centavos en buses y 25 en microbuses. Se espera que en las próximas semanas se aborde este tema a profundidad entre el gobierno, los diputados y empresarios para que la población no termine siendo la más afectada cuando el transporte colectivo vuelva a circular. Para Noticias ITV, Alexis Juárez. Ojalá que no vayan a aparecer con otra sorpresa. Hoy que le van a quitar estos 10 centavos al galón de combustible, que no se vayan a inventar algo más, ¿verdad? Para seguir sacando el dinero de la bolsa a los salvadoreños. Esto, aquí tenemos en el país algunos que son olímpicos para ello. Vamos con más noticias aquí en ITV Noticias. Es que de repente da risa, pues, ¿verdad? Lo que pasa en el país. Nos vamos a ver qué tenemos en el mundo. En tan solo unos meses podría estar lista la vacuna contra el COVID-19. En Estados Unidos comenzó uno de los más grandes experimentos para el desarrollo de esta vacuna que ya entró en la tercera fase. La prueba más grande hasta la fecha de una vacuna experimental contra el COVID-19 comenzó el lunes en Estados Unidos. Se trata del primer ensayo clínico en fase 3. El presidente Donald Trump dijo sentirse orgulloso de que la vacuna ya haya entrado oficialmente en esta fase. Lograremos una victoria sobre el virus al desatar el genio científico de Estados Unidos, que es lo que es. Por lo tanto, me enorgullece anunciar esta mañana que Moderna, una vacuna, ya ha entrado oficialmente en la fase 3. Y esa es la fase 3 de ensayos clínicos, la etapa final antes de la aprobación. La vacuna en investigación fue desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna. Estamos increíblemente emocionados de comenzar este proceso aquí en la Universidad de Miami y estamos realmente asombrados y agradecidos por la cantidad de voluntarios que ya han dado un paso adelante para formar parte de esta prueba. Se espera que en el ensayo participen unos 30,000 voluntarios quienes recibirán 2 dosis. Lo estoy haciendo porque nuevamente soy una trabajadora de la salud jubilada y entiendo los desafíos que el COVID-19 ha causado a nuestra comunidad, al Estado y al país entero. Aunque la respuesta sobre la efectividad de esta vacuna probablemente no llegará hasta noviembre o diciembre, advirtió el doctor Anthony Fauci. De hecho, estamos participando hoy en el lanzamiento de un evento verdaderamente histórico en la historia de la vacunación, ya que este es el primer lanzamiento de la fase 3 de una vacuna contra COVID-19. China anunció el martes la suspensión de acuerdos de extradición entre Hong Kong y 3 países occidentales, Canadá, Australia y Reino Unido, que criticaron la aplicación por parte de Pekín de una ley sobre seguridad en el territorio autónomo. China anunció el martes la suspensión de los acuerdos de extradición entre Hong Kong y 3 países occidentales. Canadá, Australia y Reino Unido criticaron la nueva ley de seguridad aprobada por Pekín para el territorio semiautónomo y ya habían suspendido de manera unilateral esos acuerdos en señal de protesta. Los gobiernos de Canadá, Australia y el Reino Unido han manipulado políticamente nuestra cooperación judicial, dañando gravemente a la región administrativa especial de Hong Kong. Esta es una medida equivocada que daña la base de la cooperación y se desvía de su propósito de defender la justicia y el Estado de Derecho. Por lo tanto, China decidió suspender los tratados de extradición entre Hong Kong y Canadá, Australia y el Reino Unido, así como los acuerdos de cooperación en materia de justicia penal. Varios países occidentales con Estados Unidos a la cabeza instaron a China a dar marcha atrás con esa ley de seguridad nacional en Hong Kong. La nueva reglamentación hace temer a la oposición pro-democracia local un retroceso grave de las libertades en vigencia en ese territorio, devuelto por el Reino Unido a China en 1997.
Bueno, el día de mañana ha anunciado el gobierno que habrá una conferencia de prensa porque llegan al país médicos de la Fundación SAMU de España que vienen a colaborar para intercambiar algunas experiencias de cómo España ha estado combatiendo el COVID-19. Mañana llegan estos médicos al país. De hecho, hemos conocido la solicitud del Ministerio de Salud del país buscando médicos y personal de salud en Centroamérica. Se conoció que estuvieron en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, para traerlos al país y que vengan también a sumarse al esfuerzo de combate y de cuidado de todos aquellos que están ya batallando contra el COVID-19. Ojalá que hayan los elementos suficientes para poder ir enfrentando de una manera más eficaz esta enfermedad. Llegamos hasta aquí con ITV Noticias. Le agradecemos como siempre su sintonía. Le invitamos a que nos encontremos el día de mañana a la misma hora para que nos conectemos con lo más importante acá en el país y en el mundo. Que descansen.